Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro afición aquí en el canal de Dragón de YouTube Oro Plata. ¿Cómo está el mercado? Explosiones, fuegos de artificio, efectos sonoros, efectos visuales, humo por todos los lados. El oro y la plata disparados de manera exponencial, aunque también con caídas pronunciadas muy rápido, provocadas por inundación de papelitos. El SP500 en el rango alto, altísimo, prácticamente en máximos históricos. Bitcoin peleando con una resistencia durísima en los 107.000, peleando dólar por dólar, metro por metro en la trinchera para aguantarse arriba. El oil deprimido, muerto. ¿Está muerto o está de parranda? Para ver lo que está pasando y para ver lo que va a pasar, hemos invitado a JL Marín, un gran amigo, un fenómeno. Nada que ver aquí, chicos, no está pasando nada, casi nada. Acompáñame que JL Marín y yo y un servidor os va a contar qué está pasando en los mercados, que está totalmente de locura. Oro, plata, SP500, Bitcoin y cripto, oil, todo aquí, hoy, aquí. Nada que ver aquí. Subida de locura a los metales preciosos. Este episodio de Patreon Dragón Oro Plata, en el cual vimos cómo construir tu pensión de oro y plata con todas las cuentas, la actualización de este episodio antiguo y la proyección de 2025 a 2045. Muchas cosas han pasado desde abril en el oro y en la plata físicos. Ahora ya nos hemos comido unos cuantos años de pensión que nos los hemos embolsado. Sí, viste este episodio en Patreon. Si eras suscriptor, entonces viste este episodio y tomaste, no te has desembolsado unos cuantos años de pensión. Este episodio y muchos más, 2 horas de contenido exclusivo. Patreon, Dragón, Oro, Plata y por supuesto el Discord. En el Discord comentamos esto. Pues yo, mi enfoque es así o es asao. O lo que sea, lo que queráis contar y lo queréis preguntar en el Discord. Patreon, Dragón, Oro, Plata, el mejor foro de debate sobre metales preciosos. Echa un vistacito. Patreon, Dragón, Oro, Plata. Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube Oro Plata. Estamos en Uncharted Territory, estamos en zona totalmente desconocida, en oro y en plata. Subidas que no tienen precedente en la historia. Y la verdad es que a mí personalmente me tienen entre bastante y muy descolocado. Y para ayudarme a intentar ver lo que tenemos y cuáles son las posibles causas, qué es lo que se nos puede venir por delante, invitamos a nuestro grandísimo amigo y gurú de los mercados, JL Marín. ¿Qué tal, JL? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer siempre estar aquí, un honor hablar contigo y con tu audiencia y siempre me lo paso muy bien. Muchas gracias por tenerme. Y sí, como dices, estamos viendo algo histórico en el oro, bueno, en todos los mercados básicamente es algo histórico lo que estamos viendo este año, especialmente el oro está ahora totalmente desbocado, pegando un movimiento fuertísimo. No creo que tenga todas las respuestas, pero vamos a ver si sacamos algunas ideas y analizamos un poco más esto. Sí, te agradezco mucho la disponibilidad porque te he atracado básicamente, ¿no? Te he dicho, tienes que venir. Y tú, ay, bueno, vale, pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer, no? Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias por la disponibilidad. Y bueno, pues contamos, pues la última vez que hablamos fue, yo creo que antes de verano, justo antes de verano, que estaba el oro ahí en Sí, por ahí. esa marquita que marcabas ahí, ese 3440, yo creo que un poquito antes, ¿vale? Ahí con esos triples techos y tal. Y ahora, sí, pues, tenemos un rango. exactamente, rotura brutal. Venga, cuenta, venga, ya te dejo que cuentes y te explayes. No, nada, sí, es cierto, es verdad. La última vez que estuvimos hablando, creo que era por julio, estábamos ahí atentos porque teníamos una especie de rango de bastantes meses. Estábamos viendo a ver si rompía para arriba, por abajo y tenemos un breakout espectacular. Yo personalmente ya estoy hasta un poco preocupado, ¿no? Porque cuando empezamos a ver este tipo de movimientos parabólicos, pues no es lo normal, ¿no?
Y cuando empiezas a ver que hay colas de compra oro en las tiendas en China y en Australia y la gente está pegando por comprar el oro, pues sabemos que estamos entrando en una zona de euforia, ¿no? Y eso ahí me preocupa un poco. Obviamente no digo que es el fin del oro, pero ya sabes que ese tipo de movimientos parabólicos históricamente no suelen durar para siempre, ¿no? Está claro, Entonces, las está colas esas claro. del oro, porque hoy, por ejemplo, en Twitter cada vez postean más, que si en Vietnam, que si en China, que si en Australia, imagino que tú también las has estado viendo por ahí. Sí, Es un sí, poco sí. preocupante, ¿no? Porque la última vez que tuvimos ese tipo de colas de oro, pues estábamos entrando en una fase final de ciclo. Y obviamente eso puede durar semanas o meses o mucho más, ¿no? Pero sabemos que estamos en una fase eufórica, que es lo que me preocupa un poco. Pero bueno, súper Totalmente, bien, súper positivo. totalmente. Lo que pasa es que es curioso, ¿no? Porque yo creo que es más Asia la que, bueno, no despertando, pero sí lleva despierta al oro. Pero, por ejemplo, en otros, yo creo que Europa, pues no tanto. O sea, es decir, si nosotros entre tú y yo, hombre, yo obviamente más, ¿no? Pero gente que nosotros conozcamos que haya comprado oro físico cercano en el último, ¿qué te voy a decir yo? El último año, pues seguramente muchísima gente no sería capaz de decir a nadie, ¿no? O sea que yo creo un mercado muy centrado en la parte asiática, diría yo, y Australia, pero que no se deja ver en Europa de momento. Hablo del retail. Luego, por supuesto, la parte hedge fund, la parte grandes inversiones, parte ballenas, eso es otro cantar. Y no sé si estás viendo movimientos raros en ese sentido. Venga, cuéntame más. Vamos a intentar analizar esa rotura y qué ha pasado. A ver, venga, Bueno, cuéntame, yo ¿cuáles son tus cuando veo las pensamientos? gráficas, hay ciertos indicadores que utilizo un poco para entender más o menos qué está ocurriendo y obviamente no significa que tengan certeza al 100%, pero más o menos nos pueden ayudar a entender algo y sabemos que estamos en una zona sobrevalorada, ¿no? Date cuenta, tenemos aquí el RSI que en un gráfico semanal está en nivel bastante alto que no hemos visto desde hace mucho tiempo, básicamente desde el 2000, que fue uno de esos picos que estuvimos viendo. Y cuando utilizo el TD Sequential, que es algo que utilizo bastante en mi canal para entender los movimientos que estamos viendo, si se están comenzando las secuencias, si estamos llegando a una zona de agotamiento o no, pues me lleva marcando un 9 desde hace días, que suele ser un signo de agotamiento en una secuencia bastante extendida. No tiene por qué acabar aquí, ¿eh? Ha habido veces donde ese 9 ha continuado un poquito más, como podemos ver aquí, entonces puede ser semanas no lo sé, ¿no? Pero ese es un indicador creado por un hedge fund, se llama Tom DeMark y es muy utilizado en la industria de los hedge funds para entender más o menos si estamos llegando a una fase de agotamiento o no en una secuencia, con la idea de prepararse, ¿no? Obviamente esto puede seguir durando bastante tiempo porque sabemos que la curva de liquidez está full y está subiendo. En octubre sí que se esperaba un poquito de disminución de la liquidez, pero sabemos que a continuación probablemente continúe subiendo la liquidez global. Esta es la fórmula de liquidez global, la hemos visto en todos los vídeos que hemos hecho juntos desde hace años ya, y es una curva que sigue subiendo. Y como podéis ver, el oro, pues sigue la liquidez global, ¿no? Cuanto más dinero en circulación hay, pues el oro se beneficia. Y es un símbolo de que hay desconfianza también en las monedas de papel y en los sistemas tradicionales, ¿no? Razón por la que todos estos activos físicos están, cuando hablo de activos físicos, pues los metales y obviamente las acciones, criptomonedas y tal, están ganando peso. Como podéis ver, Bitcoin también sigue la curva de liquidez global, el S&P 500 también sigue la curva de liquidez global. A mayor dinero en circulación significa que hay devaluación de la moneda papel, en este caso dólares, euros, yuanes, etcétera, razón por la que creo que en Asia se está acudiendo al oro. Es un signo, un símbolo de desconfianza en la moneda oficial y en las instituciones. Y eso es un poco lo que hemos visto también en bancos centrales, ¿no? Yo creo que es una razón por la que los bancos centrales también están acumulando oro, porque hay cierta desconfianza en el dólar y en los sistemas tradicionales. Podría ser, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, la verdad es que ¿qué opino? ¿Qué opino? Que realmente es una situación que ya venía, ya viene de largo. No, me falta por entender, y seguramente no lo haga nunca, ¿no? Porque siempre
Nosotros, una cosa es lo que nosotros vemos, lo que podemos interpretar, y otra cosa muy distinta lo que está pasando entre bambalinas por detrás, ¿no? Y ahí sí que nos falla la historia. Realmente la tesis del oro lleva siendo la misma y va muy en la línea de lo que estás comentando, ¿no? Pero es igual, es idéntica a la tesis Bitcoin, ¿eh? O sea, no hay ninguna o grandes Claro. diferencias, ¿no? Una desconfianza total frente a la divisa fiduciaria, una inflación encubierta y generación de papelitos, una dependencia al sistema, una necesidad de riesgo, de activos de riesgo cero, de falta de colateral, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no ha cambiado nada eso, que debo decir yo, en los últimos 10 meses o un año. O sea, sí, efectivamente hay más liquidez, por supuesto, pero no ha habido un cambio de timón tan claro como para que el oro reaccione de esta manera desde septiembre, ¿no? Y entonces eso es lo que me preocupa, que hay cosas que nosotros no somos capaces de ver. Y yo, bueno, tanto en Twitter como en el Discord de Patreon de Dragón Oro Plata, no estoy comentando esto, ¿no? Que ahora el peligro que se corre siendo inversor en metal físico es el del orgullo, ¿no? El decir, no, es que yo esto lo veía venir, es que por supuesto que era así. Y la verdad es que no tenemos ni idea. O sea, seguimos en la ignorancia absoluta por lo que digo, no sabemos qué está pasando por detrás. Y a mí eso realmente me preocupa. Lógicamente, me alegra que el oro suba, pero me preocupa mucho porque no encuentro un driver, un catalizador por el cual el oro nos haya subido de manera tan escandalosa hasta $900 en los últimos 3 meses, ¿sabes? De esos 3.400 que hablamos, Claro. 3.440 a los 4.200 que está ahora, ¿no? Me parece una auténtica locura, porque como sabes, y bueno, yo sé que tú has seguido al oro de muchísimos años, sabes que antiguamente, pues yo qué sé, el oro para que se moviera más de un 2%, se moviera, yo quiero decir, yo, $20, 15, $10 diarios, $15 diarios, pues era muy raro. Es un activo tranquilo de ir subiendo, acumulando y tal, pero no desde Sí, tiene un luego este tipo mercado de bastante, es subidas. un mercado muy grande, market cap enorme, entonces es difícil de mover también. Claro, claro. Entonces dices, ¿qué ha pasado? Y eso es lo que a mí me preocupa sobremanera, ¿no? Y no quisiera ni que yo, ni que nadie lo que nos escuchara caer en la soberbia, decir, esto ya lo sabía yo, esto es porque yo lo dije, esto no, que va, no tenemos ni idea, hombre, no tenemos absolutamente ni idea de lo que está pasando. Y que en este momento esté pasando a favor del oro no significa que mañana pase en contra del oro y que sople, no voy a decir igual de fuerte, porque ya veo algo difícil, ¿no? Pero sí que sople fuerte en contra del oro. Y eso es lo que me preocupa, que no tengo las cosas claras. Mira, todo es posible, lo que comentas. ¿Qué sabemos? Por ahora lo que sabemos es que, por lo menos en Estados Unidos, muy posiblemente vengan cortes de tipo de interés. Y cada vez hay más razones para ello, ¿no? La inflación está medio controlada, el empleo está bastante débil y ahora tenemos incluso bancos potencialmente en apuros, que se está hablando esta semana. Entonces, lo más probable es que corten tipo de interés. Powell ya decía esta semana, si no era la semana pasada, que se va a acabar el QT, es decir, lo que es la contracción monetaria, y potencialmente de ahí se espera que se vaya a un periodo el QE, Quantitative Easing, que básicamente pues cuando empiezan a imprimir o lo que sea. Claro. Eso creo que está todavía está lejos, pero por lo menos ya no están retirando dinero en circulación. Con lo cual sabemos que viene mayor liquidez. Eso es algo que pues es gasolina para todos los mercados. Entonces, a priori, desde el punto de vista del oro, lo que sabemos es que monedas como el dólar se están depreciando. A un ritmo de media, la liquidez global crece un 8%. Entonces significa que cada año, de media, tu poder adquisitivo disminuye un 8%. Estando en efectivo, tu dinero te permite comprar menos. Por no hablar de la inflación, que obviamente se puede disparar en algún momento, lo que sea. Entonces, eso son cosas que sabemos. Sabemos que vienen tipos de interés bajos, sabemos que viene mayor liquidez, sabemos que la administración actual de Estados Unidos parece que o da a insinuar que va a hacer todo lo posible para seguir empujando los mercados y la economía y quedar bien, seguramente de cara a la selección a medio ciclo 2026. Entonces, todo eso hace que sea favorable para el oro, ¿no? Algo que siempre hemos hablado. El entorno Sí, sí, totalmente. macroeconómico era siempre muy favorable para el oro. Y luego ya, si nos vamos al entorno internacional, pues que si conflictos con China, etcétera, el comercio internacional se puede ver afectado, pues creo que es una de las razones por las que en Asia quieren salirse del dólar, ¿no? Porque imagínate, si China se pelease de verdad con Estados Unidos,
pues ahí podemos tener una crisis de dólar o podemos tener algún tipo de crisis que impacte a ese tipo de monedas que ahora mismo se utilizan ahí, ¿no? Entonces, el oro yo creo que es lo que están utilizando en China. Luego ya, si quiero pensar mal, pues obviamente, y tampoco es por aquí ponerme a hacer teoría de conspiración, pero el oro siempre ha estado muy manipulado, especialmente por Occidente. Por alguna razón ahora les interesa que suba. Puede ser porque quieren ¿Revaluar? reevaluar, puede ser porque tienen algún tipo de plan, o puede ser por alguna movida, no lo sé. Pero si quiero pensar mal, esas son las ideas que me vienen a la cabeza. Sí, sí, está Eh, claro. pero si vamos a ver el gráfico del oro, sí que me preocupa mucho este movimiento, porque mira, aquí os estoy mostrando la gráfica del oro, cada vela son 3 meses, y estamos viendo un movimiento, como decía antes, parabólico, que no es lo típico, ¿vale? No es lo típico. Y estamos llegando a niveles de sobrecompra que históricamente han coincidido con esos techos temporales de Bitcoin, como el de 1980 y el del año 2012-2013. Entonces, es cierto que estamos viendo una entrada de volumen espectacular, daos cuenta, aquí lo estamos viendo, que ya te digo, no sé si es retail, bancos centrales, obviamente aquí hay manos bastante fuertes, y por alguna razón quieren que suba, pero estamos llegando y poniendo en movimiento que dudo que sea sostenible. Algún tipo de pausa es muy probable que venga en algún Es momento, no ¿no? solo probable, JL, yo creo que es muy necesaria. O sea, yo creo que es el momento de Claro. pausar, de decir, señores, vamos a estabilizar esos, y voy a decir, esos 4.000, por decir algo, ¿eh? Y aguantar unos mesecitos en 4.000, que aquí no pasa nada, ¿eh? Si los aguantamos en estos 4.000 y afianzamos esos suelos, porque yo creo que el oro es siempre un activo en lo cual se afianzan sobre todo suelos más que techos, y como dices, la parte parabólica, algo nunca visto, porque incluso las dos subidas que son dos subidas totalmente distintas, como lo Sí, no estás eran tan marcando, verticales no como son esta. tan verticales, o sea, es que no tiene nada que ver. Esa tiene que ver con la parte de crisis de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Esa, un poquito una resistencia a esa liquidez brutal que entró en el mercado tras el 2008, ¿vale? Tras la crisis de crédito y de CDOs de Lehman. Y ahora, porque en estas dos, insisto, podemos decir, es que fue por esto, fue por esto, pero es que ahora no sabría qué decir porque es este movimiento tan salvaje, tan parabólico, levantándonos, pues mira, ahora lo que estamos viendo, ¿no? Una subida entre ayer y antes de ayer de $100, ciento y pico dólares por onza, y otra bajada que estamos teniendo también en sentido contrario a lo largo del día de hoy para cerrar la semana. Entonces, claro, es algo que no tiene parango, no tiene precedentes en la historia, y por eso estoy tan despistado y tan, bueno, pues vamos a decir así, alerta. Y lo que has comentado, muy importante, el tema de la subida o la bajada de tipos, perdón, que se facilite esa entrada de liquidez, que desde luego, claro, si el oro se comporta así, insisto, en un entorno de tipos en torno al 4,25, que es un histórico, hablo en los últimos 15 años, medio alto de tipos, ¿no? Pues yo no me quiero imaginar lo que pasaría con el oro por debajo de 3, porque en esas épocas de 2007, 2008, 2009, 2010 eran tipos cero o casi cero. Eso, o sea, esa primera subida de oro de 2007-2008 es de tipos. Ahí exactamente, ahí lo ves Correcto. exactamente, ahí lo ves, son de épocas tal, ¿no? Luego la época, ya insisto, de los 70 es otra guerra totalmente distinta, ni la economía es la que era ahora, ni el mundo es el que era ahora, ni la guerra, ni las desconfianzas, ni guerras son los que era ahora, ni el mundo estaba globalizado. Para mí es poco relevante, vamos a decir, los años 70, ¿no? Pero sí que, ya digo, la curva de tipos, si ahora esa curva azulita que acabas de colocar se te va hacia abajo, fijaos que prácticamente repite el patrón de 2006, 2007, cómo Sí, baja a parecido. 2008 y cómo se repite eso y qué es lo que hace el oro. Entonces sube para arriba, ¿no? Insisto, el oro y cualquier otro activo, subirá SP500, subirá Bitcoin, subirá commodities, por supuesto, con $1 barato. Entonces, claro, al fin y al cabo va a ser una sangría, sobre todo para lo que sabemos, para los bolsillos de la gente. Que ahí sí que tienes que estar invertido sí o sí, por lo menos para no perder ese 8% que tan acertadamente comentabas, ¿no? Y más ahora. O
sea, es que necesitas estar invertido en lo que sea, en la que tú quieras. Pero, Correcto, sí. pero madre mía, es una auténtica pasada. Y esto tema de los tipos, si realmente, porque ya creo que hablaba que iban a bajar entre 0,25 y 0,50 los pronósticos para noviembre, ¿no? Era más o menos Sí, la... o sea, ahora mismo se esperan cortes de tipo. Aquí podemos ver cómo para octubre se espera con 99% de probabilidades que se corte 25 Madre puntos, mía, ¿vale? Y madre mía. diciembre también se espera con 96%. Entonces, Buah, qué es locura. muy probable que se corte en tipo de interés. Eso es algo que ya se sabe y se Sí, sí, que espera. ya había hablado. Sí, y que hablamos en verano. O sea, todo este escenario de liquidez creciente lo comentamos en verano Claro. y lógicamente Entonces, se lo está más probable cumpliendo. es que aunque tengamos algún tipo de parón ahora en octubre, que lo veo bastante posible, Y sano. especialmente en el mercado de acciones, podría ser una buena oportunidad de compra porque sabemos que viene mayor liquidez. Personalmente, el escenario que tengo en mi cabeza ahora mismo es que, Venga, dale. como estamos muy sobrecomprados en todos los mercados, especialmente el mercado de acciones, el oro es un poco diferente, puede hacer cosas especiales, pero o sea, lo que estamos viendo en todos los mercados, como puedes ver aquí el SP 500 también, Buah, madre estamos mía. una onda parabólica también, si lo miras anual, ¿no? Y obviamente tenemos una divergencia bajista, ¿no? En el RSI. El Nasdaq también está haciendo lo mismo. Entonces, todo esto podrían ser indicios de que estaríamos en la última fase de este rally alcista, que obviamente puede durar meses o años, ¿vale? Cuando digo última fase, pero sí que estamos ya llegando a zonas en las que posiblemente no va a ser todos los años igual, ¿vale? Algún tipo de mercado bajista vendrá. Siempre he pensado que vendría antes de 2030, creo que lo he comentado ya varias veces en tus vídeos, Sí, sí. y tiene muchas papeletas como final de 2026, 2027, obviamente está por ver. Pero sí que podría ser que estuviésemos en una fase última de este mercado alcista que llevamos por básicamente desde la crisis financiera de 2008, ¿vale? Lo hemos visto en todos los mercados. Esa divergencia bajista es lo que más me preocupa, me hace pensar que estaríamos en la última fase de ciclo. Eso no quita que yo esté a largo absolutamente en todo, porque como hemos dicho, estar en efectivo ahora es mala Es idea. Sí una que es bueno tener un mala poquito idea. de cash por si viene algún tipo de corrección, y es lo que estoy esperando Y básicamente casi buscar todo el las verano. oportunidades. Exactamente, JL. Buscar Sí. oportunidades y tener algo de bolsillo por lo menos para emplear. Perdona, que te he cortado. Sigue, sigue. No, 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 para nada, para nada. Tú lo que quieras, por favor, pregunta y comenta. Pero sí, volviendo a lo que estábamos hablando del oro, sí que estamos llegando a niveles parabólicos, niveles muy cercanos a techos temporales, por lo menos en el RSI. Y ya te digo, esto puede durar algunos meses, 2, 3 meses más. Nunca se sabe, pero sí que se espera que los tipos de interés bajen. Y como decías, 2007, pues todo ese rally que hubo hasta 2011, 2013 era un periodo de tipo de interés bajos. Ahora estamos teniendo la onda parabólica más histórica jamás vista con tipos de interés relativamente altos, que es Claro. un poco lo que ocurrió en los 80, pero porque ahí había crisis de confianza en todo, ¿no? Y la gente pues tenía bastante miedo también con el dólar. Y ahora podría ser que estuviésemos viendo algo parecido, que haya desconfianza en el dólar. Entonces, no lo sé cómo se lo van a jugar. No me cabe duda de que esta administración actual va a hacer todo lo posible porque el dólar siga siendo hegemónico y tenga peso, y van a pelear porque sea así. Entonces, si estamos hablando de dólar, el dólar creo que también es algo que tenemos que tener en el radar. Yo tengo aquí puestas mis Totalmente. alertas en el dólar, porque daros cuenta, el dólar, a diferencia de los mercados, porque el dólar va un poco a la inversa, ¿no? Es decir, cuando el dólar, digamos que está débil, pues obviamente se beneficia el oro, Bitcoin, acciones y tal. Pero si el dólar llegase a ponerse fuerte, por lo que sea, que obviamente no lo sé, pues eso históricamente ha tenido un impacto negativo en el oro. Porque aquí podéis ver, acabo de poner por encima la gráfica del oro en azul. Vamos a ponerle un color que se vea un poco mejor, vamos a ponerle así un naranja más fuerte, ¿vale? Daos cuenta cómo el oro se beneficia cuando el dólar está débil, ¿vale? Cuando el dólar está alto, cuando el dólar ha estado fuerte, en este canal que estamos viendo, pues el oro ha estado bajo, igual que cuando el dólar estaba fuertísimo en el 2001, 2000, el oro, perdón, estaba bajo, ¿no? Y ahora estamos viendo un oro fuertísimo con un dólar que ha estado caída, pues básicamente todo el 2025. Entonces, yo estoy observando el dólar, porque estamos en zonas, según el RSI, ¿vale? A nivel mensual, que hemos visto rebotes. Entonces, si efectivamente el oro está en este canal y empezamos a ver un rebote,
eso va a ser bastante negativo seguramente para Bitcoin, acciones, oro. Es uno de los indicadores que tengo en el radar. Por ahora sigue estando ahí. Lo más probable es que se mantenga abajo o incluso que caiga, que es lo que me gustaría ver. Me gustaría ver que el dólar rompe este canal porque sabemos que hay mayor liquidez y obviamente tendríamos más gasolina para todo este tipo de movimientos alcistas que tenemos en otros activos. Pero bueno, no lo sé, hay que estar muy atentos porque estamos llegando a una zona, no solo el soporte del canal, sino también RSI, donde está bastante sobre vendido y potencialmente un rebote del dólar sería negativo. Obviamente no sé cómo lo van a hacer, pero no me cabe duda de que esta administración actual tiene, tiene algo entre manos. Y luego cuando vamos a ver lo que es los rendimientos de los bonos americanos a 10 años, pues estamos en territorio alcista, ¿vale? Siempre que hemos estado por debajo del 4,5% es territorio alcista, pero date cuenta, estamos llegando a ese nivel que vimos en abril de este año, justo con el tema de los aranceles, y ahí tuvimos un rebote brutal. Entonces, voy a estar muy atento, por eso tengo aquí puesto una alerta. Si yo empezase a ver los rendimientos de los bonos subir, ahí sí que creo que podemos empezar a ver cierta rotación en muchos mercados, ¿no? Porque pensemos que ahora mismo los inversores, la razón por la que están como en el oro, como hemos dicho, es porque el dinero papel no vale nada, ¿no? En el momento en el que haya otro tipo de activos que te paguen buenos rendimientos, podríamos ver cierta rotación, ya sea fuera del oro, ya sea fuera de las acciones, ya sea fuera de Bitcoin, ¿vale? Entonces, históricamente, cuando los bonos han empezado a dar altos rendimientos, es cuando hemos visto cómo los portfolios, las carteras empiezan a rotar hacia los bonos. Mientras los bonos tengan rendimientos bastante bajos, no le interesa a nadie. Entonces, vamos a estar muy atentos a ver qué ocurre. Por lo pronto, estamos bastante bajos. Entonces, todo esto, tanto los yields como el dólar, obviamente ha estado impulsando estos rallies en activos como el oro, Bitcoin, que ahora está un poco rezagado, y acciones. Pero ahí es donde quiero estar atento porque si cambian las cosas por lo que sea, y seguramente el día que cambien será por algo que no está en el radar de nadie, porque lo más probable es que este mercado siga subiendo hasta que de repente un día pasa algo que nadie espera y la cosa cambia, ¿no? Que es como suele ocurrir. Entonces, creo que va a ser muy difícil, siendo honesto, predecir dónde va a estar el techo del oro, dónde va a estar el techo de Bitcoin, dónde va a estar el techo del mercado. Sí que creo que podemos tener, que es un poco el argumento que quería exponer antes, sí que creo que si tenemos algún tipo de corrección en el muy corto plazo, todavía vamos a tener algún empujón más fuerte después y podría ser que ya estemos llegando a esa fase final de movimiento alcista, ¿vale? Por lo menos algún tipo de pausa, consolidación, no me sorprendería para nada. Sí, Pero sí, bueno, sí, vamos a tener que total, estar atentos. Si vamos a ver la totalmente. plata, pues muy ¡Buah, la parecido, ¿eh? plata! Que vamos a hablar de la plata. ¡Mamma mía, la plata! ¡Uf! La plata también me está marcando un 9 en esta secuencia, que está muy sobreextendida. Daos cuenta, como ya tenemos un poco de retracement en esa vela semanal, obviamente no sé cómo va a quedar y podría seguir subiendo más, pero también estamos llegando a niveles de Ah, sobrecompra muy, muy elevados, ¿vale? Muy parecidos al ah, pico anterior de 2020 y muy parecido al de 2011, ¿vale? Entonces, todo movimiento parabólico, ya sea mercado de metales, ya sea mercado de Bitcoin, altcoins o shitcoins o penny stocks, por lo general no suelen acabar bien. Es decir, no son sostenibles. En algún momento tiene que no, haber algún no, tipo está claro. de parón. Entonces, eso es lo que me preocupa ahora mismo. Estamos llegando a niveles nunca vistos. O si han sido vistos históricamente en cuanto a indicadores como el RSI, pues a continuación han venido por lo menos una consolidación o incluso un mercado bajista, ¿no? Años después. Entonces, creo que algo se cuece. No sé cómo va a acabar esto, pero sí que estoy poniendo alertas por Sí, todos lados. claro. ¿Vale? Yo, por Personalmente ejemplo, estoy a largo en plata y estoy a largo apalancado por dos. Estoy a largo en oro, en mineras, en acciones, en Bitcoin, estoy a largo en todo. Pero soy consciente de que no me puedo cegar por la está claro. codicia, ¿no? Y como dice Warren Buffett, cuando ves codicia, cuando tienes que preocuparte. Y eso es un poco lo que me empieza a preocupar. Pero Está creo que claro. será muy difícil, perdón que te corte ahí, No, 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 dale, dale. va a ser muy difícil saber cuándo, cuándo Ah, salirse. ¿cuándo salir? Eso es complicado. Yo, por ejemplo, en La Plata sí tengo una racionalidad, ¿no? Vamos a decir, unas razones del por qué este movimiento parabólico y Sí, por vi qué tu este vídeo, ¿no? subida de Sobre el precio. squeeze. Cuéntame un poquito Co- sobre esto rápido. Claro, claro, pues la verdad es que es sencillo, ¿no? En los últimos 4 años hay déficit de plata en el mercado, plata de tocar, ¿de acuerdo?
Y cuando hablo de déficit, hablo que los últimos 4 años más la plata EPS de bóvedas, el déficit ascendía a la producción anual, que es una locura. Entonces, has estado sobreviviéndose a base de la plata que hay en las alacenas, o sea, lo típico en las Ya. bóvedas y en los, o sea, lo que es en los sobre, vamos a decir, en la sobreoferta que ha habido en 2016, 17, 18, todo eso se ha guardado. Lógicamente, la plata pues no caduca, entonces se guarda y se usa ahora. Pero llevamos 5 años donde todo ese déficit de menos 150 millones de onzas, menos 200 millones de onzas, menos 150 millones de onzas al año siguiente, menos. ¿Qué pasa? Que lo han drenado todo. Y ahora mismo la oferta minera está estabilizada en 810, 820 millones de onzas. No solo no tiene pinta de recuperarse, no solo no tiene pinta de recuperarse, sino que además tiene toda la pinta que va a agudizarse el problema. ¿Por qué? Porque las mineras, cada vez hay menos mineras, cada vez los rendimientos de las mineras en plata son más bajos, eh, cada vez la demanda, especialmente industrial china, es más alta. Paneles solares, fotovoltaica, industrial, inteligencia artificial, pero sobre todo fotovoltaica, está creciendo a niveles de doble dígito interanual en China, sostenido desde hace 4 o 5 años, un auténtico locurón. Y claro, no hay plata de tocar. Y aquí esto sí que es un poquito distinto a otras commodities. Por ejemplo, yo lo comentaba en el último vídeo del canal, por ejemplo, el tema del cacao, ¿no? O de otros squeeze, otra serie de temas en commodities Sí. que ha habido fallos de entrega, pero el cacao y otras commodities son cíclicas, es decir, tú este año o el año que viene puedes tener una mala cosecha por un tema climatológico en los primeros países productores, o sequía o no, o un tema comercial, o hay 1000 razones, pero sabes que en 2 años o 3 años se va más o menos a normalizar la cosa, ¿no? Pero es que la plata no, en la plata sabemos que para montar una mina primero hay que encontrar el yacimiento, ¿no? Y luego Claro. explotarlo comercialmente hablamos de 12, 14 años más la inversión que conlleva. Y hay muchos, y no se trata de que no haya plata. Yo lo que siempre digo, no, claro que hay plata hay para aburrir. Lo que no hay es plata 50. Eso ya no hay tanta. Y para montar una exploración en la mitad del desierto en México o en África o en donde sea, o en Australia o en Estados Unidos, hace falta muchísima plata, como dicen en Estados Unidos y en América, ¿no? Pues claro, y eso es una dificultad añadida. Aquí yo sí veo que se ha destapado y que ha colapsado el mercado ahora, pero ya venía avisando, venía de 4 o 5 años, que es una motivación totalmente distinta a la del oro, que la del oro yo la veo bastante más oculta, porque es dinero. La parte de RSI que comentas, tanto el oro y la plata, en los indicadores, por ejemplo, de la plata o del oro, ¿no? Que con entregas en COMEX y tal, ahí como hay que tocar la parte de sobrecompra es compleja porque realmente tú necesitas esa plata física para seguir produciendo en tu fábrica paneles solares o computadores o baterías o lo que sea, y te da igual que esté en sobrecompra, tú realmente o necesitas ese elemento para poder seguir produciendo, entonces vas a ir y pagar lo que haga falta. Entonces, esa parte de RSI técnico, en algunos casos, y sobre todo en este tipo de commodities tan tensionadas, son, creo que, menos relevantes que en cualquier otro lado. No son acciones, no son valores, no son bonos, no es algo que necesites una entrega, ¿no? Y en el caso particular de la plata, ya digo, me lo creo más, aunque también el movimiento es salvaje. El movimiento también visto, ese sí que tuvo precedentes, pero también visto de subirte $1.50, $2 diarios, o sea, ese tipo de locuras, pues Hay yo creo que un claro especulación, escenario sin total, duda, ya. sin duda. Pero sobre todo, ya Especulación y digo, euforia. mucho tema de entrega, porque todo el mundo está apilando. Y realmente a retail, por ejemplo, que es plata física en retail, no, a ver, no va nadie. Hay 4 gatos comprando plata de inversión que realmente yo qué sé, en el total de la demanda de plata es mínima. O sea, pero cuando digo mínima son, pues eso, 4 frikis comprando plata. Pero sin embargo, la parte industrial, que es la que está tirando de verdad,
es la que realmente está buscando las entregas en el MMA. Y luego también alguien en Twitter, claro, dice, a ver, si el oro se pone imposible, imposible o muy difícil, ¿no? para la clase media comprar oro. Y sobre todo hablamos, insisto, de Asia, de la clase media asiática, que hay una clase media asiática de cientos de millones de personas en China y en la India, y cada vez más. Pues lógicamente van a gravitar del oro, que está a $4.200 la onza, pues van a gravitar a la plata, que está a 50, a la hora de joyería, a la hora de inversión. Y entonces la competencia por tan poca plata, por solo 800 millones de onzas, porque la producción es 8-1. O sea, la producción de plata versus oro es 8-1. Que diga, ¿y por qué no vale 8? ¿No? O sea, ¿por qué el ratio está en 80? Hombre, pues porque el oro es dinero. Entonces, insisto, juega en otra división, no tiene nada que ver con la plata, pero ahora sí que la plata tiene un problema real de escasez. Y vuelvo a insistir, no retail, pero sí un montón de industrias y de grandes inversores que son los que están acaparando la plata a nivel mundial. Entonces, no voy a decir que me la creo más, la de la plata, pero sí le veo un cierto trasfondo, ¿no? Y cuando esto sí, hay razones de peso, ¿no? Exactamente, rompe y rompe, y nunca mejor dicho, de peso, JL. Pero sin embargo, el oro ya dices, aquí me estoy perdiendo muchas cosas, es muchísimo más complejo el oro. Por eso te decía que si quiero pensar mal, igual están dejando que suba porque le van a dar el cambiazo a los balances o alguna movida. No lo sé. No, tampoco. Está interesante. Sí, es verdad que también, y un último apunte, es que yo creo que la parte que has comentado de dólar-oro se rompió de manera... Antes era automático, ¿no? Y yo creo que esa parte se fracturó un poco bastante desde la guerra de Ucrania. Exactamente. Ese si te fijas, con esa subida de dólar, ¿no? Desde los 90, estoy hablando 2022, exactamente. Fíjate, en ese mismo punto, ¿vale? Sí, esa subida tan brutal, que realmente el oro aguantó muy bien esa subida del oro, porque fíjate que en esa subida de canal tendría que haber perforado y ido bastante más abajo, con esa subida prácticamente a 112, 113, y aguantó muy bien. Y luego en esa zona plana, entre los 100 y los 104, en los 100, 106, el oro empezó a subir, ¿no? Algo bastante más raruno de lo habitual. Y luego ya, claro, bajadita y potencial hacia arriba. Ahí yo creo que es un tema que tiene mucho que ver en algo que has comentado, en que hay un descreimiento en el sistema y en el sistema dólar, sobre todo de países no alineados, lo hemos comentado muchas veces en el canal. Correcto. Y sobre todo eso, ¿no? Decir, oye, es que me pueden congelar los activos. ¿Y qué activo no te pueden congelar? Pues el oro. Y entonces, pues ahí es. Claro, eso es lo que pasó con la guerra de Ucrania, ¿no? Con las sanciones de Rusia, muchos de estos muchos países vieron, oye, nos va a pasar lo mismo. Exactamente. Y vieron de decir, oye, pues mañana me voy a pelear con el vecino y como no se ponga Estados Unidos de nuestro lado, se va a poner en contra. Y si se pone en contra, nos van a coger a los activos en dólares, ¿no? Porque antes o después, que y lo sabes perfectamente, el dólar en cualquier modalidad, bonos, treasury bills, lo que sea, siempre tiene que pasar por un banco americano que es susceptible de congelar, ¿no? Entonces ahí ese punto es donde yo creo que ha perdido esa histórica correlación correlación inversa, por supuesto, entre el DXY y el oro. Y ya me callo y te dejo que continúes, que me vas a poner No, me gusta mucho magníficas. Lo que comentabas, un poco por zanjar el tema del dólar. Trump ha sido siempre muy claro, desde antes de ser elegido en este segundo mandato, que él quería un dólar débil para hacer que Estados Unidos sea más competitivo a nivel de exportaciones y tal. Estaban también los acuerdos de Mar-a-Lago. Muy poca gente ha hablado de eso. Yo en mi canal lo he comentado varias veces. Pero el objetivo es que Estados Unidos sea más competitivo a nivel internacional, razón por la que luego vino con los aranceles y tal. Entonces, todo apunta a que quieren que el dólar siga estando débil, pero a nivel técnico estamos llegando a una zona en la que si hubiese un tipo de rebote por alguna razón, ahí es donde creo que podemos ver cierto pullback en los mercados. Lo que te iba a mostrar era, bueno, como estábamos hablando un poco de ciclos y tal, iba a mostrarte las tendencias, lo que es la estacionalidad de los metales, que igual este año no sirve para nada, ¿no? Porque este año estamos en un año atípico y explota todo, pero sí que es cierto que el oro, históricamente, aquí estamos viendo de estacionalidad a 20, 15, 10, 5, 2 años,
suele ser más débil en torno a finales de año, especialmente noviembre, diciembre. Como noviembre suele ser una época medio fuerte y luego históricamente ha habido cierta debilidad en torno a finales de año. El oro siempre suele estar más fuerte la época de verano, ¿vale? En base a lo que vamos a la estacionalidad y suele poner más picos, eso, en torno a julio, agosto, septiembre. Luego viene debilidad. Igual este año un poco atípico, pero bueno, siempre es curioso ver Sí, cómo totalmente. funciona otros años. La plata un poco parecido, date cuenta como siempre ha estado bastante más fuerte en torno a agosto-septiembre y es un poco razón por la que digo, bueno, pues igual estamos ahí llegando ya a la última fase de este movimiento y ahora viene algún tipo de pausa, porque en cuanto a la estacionalidad hemos visto debilidad históricamente a finales de año también en la plata. Pero bueno, son razones, lo que tú me comentabas, que tiene bastante sentido. Entonces, como digo, igual este año la estacionalidad es totalmente diferente, ¿no? Pero es bastante curioso. En los índices es un poco a la inversa. Hemos visto siempre correcciones, por lo menos en el S&P 500, que es lo que comentábamos en el vídeo anterior. Suelen ser entre agosto y octubre. Estamos todavía en ese periodo de debilidad y finales de año suele ser bastante fuerte, ¿vale? Entonces, por eso ni estaba preocupado con el tema este que explotó la semana pasada de los tweets o de los posts de estos de Sí. que se le va a subir los aranceles a China, ni estoy preocupado ahora con el tema de los bancos que estaba comentando mucha gente. El Nasdaq muy parecido y básicamente, bueno, el Dow Jones también suele estar fuerte a finales de año. El tema de los bancos, sí que te puedo decir es que actualmente la Fed y la administración actual todo apunta a que van a hacer lo posible porque todo esté bonito, van a seguir endeudándose, van a seguir imprimiendo y aquí ya podemos ver cómo, y esto está actualizado ayer, ya esta semana la Reserva Federal está metiendo pasta, ¿vale? Van a inyectar liquidez porque no van a dejar que los bancos se hundan. Y aquí como podemos ver cómo pues ya el día 15 de octubre, ¿vale? Y estamos grabando el 17, pues ya estaban inyectando de nuevo liquidez. Entonces, este tema de los bancos ha sido porque, bueno, el balance de la Reserva Federal lo han estado reduciendo, era el plan de QT que tenía Powell. Ya esta semana, la semana pasada, empezó a decir, bueno, vamos a ir acabando con este tema y seguramente empiecen a inyectar más liquidez o comprar sus propios bonos o lo que sea. No me cabe duda de que no van a dejar que tengamos otro 2008, especialmente ahora y especialmente con elecciones medio ciclo que viene el año que viene. Entonces, pues si alguno está preocupado con este tema, la Que página se de la preocupe FED lo justo, ya, que se en la preocupe lo página de la justo. FED ya lo podemos ver. Estamos en un mercado bastante interesante, ¿no? Ayer estábamos en miedo extremo, ahora estamos en miedo, según el indicador este. eh, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Los mercados están haciendo máximos históricos cuando el dólar está bastante débil. Hemos visto SP 500 haciendo máximos, estando bastante fuerte. O sea, no tiene ningún sentido que estemos en miedo. Hemos tenido una pequeña corrección. Daros cuenta, como también en el semanal el SP 500 me estaba marcando un 9 y justo a continuación hemos tenido una pequeña corrección. Este indicador ha sido muy efectivo, lo he comentado muchas veces en mi canal. No ha sido efectivo para predecir el mega crash, pero ha sido efectivo para hacernos entender que, oye, pues igual signo de debilidad viene. Tuvimos un 9 y hemos visto cierta, aquí se extendió bastante, pero muchos de estos 9 han dado lugar a pequeños pullbacks, que es lo que hemos estado viendo tanto en el semanal como en el diario. En el diario hemos tenido muchos 9 este año que nos han llevado a pequeños dips. Es que no ha habido una gran corrección desde básicamente abril, pero todos estos 9 nos iban avisando de pequeños dips, que es un poco lo que estamos viendo ahora. Sí, Entonces, ya te digo, los mercados están muy altos, no es motivo de tener miedo. Lo que pasa que cuando empiezas a ver cosas así, pues igual que las colas del oro, te das cuenta que estamos en un mercado que la gente está muy complaciente, todo el mundo piensa que esto tiene que subir para arriba para siempre, y en el momento en el que hay un poquito de rojo la gente se asusta, porque el viernes pasado la gente se asustó mucho. Y estamos hablando de una caída de un 2% en una tendencia de un 40% que llevaba el S&P 500 sí, sí, desde abril. totalmente. Entonces, ahí te das cuenta que el sentimiento de la gente ya está llegando a esos niveles de fases finales en los que todo el mundo está eufórico y no les entra en la cabeza que pueda haber un poquito de volatilidad. Y eso a mí me preocupa, ¿vale? Eh, Cuando empezamos a ver las encuestas de los inversores, los profesionales siguen estando bastante alcistas y han estado alcistas todo el verano, igual han reducido un poquito desde agosto.
porque todo el mundo esperaba esa estacionalidad, cierta debilidad, pero sigue estando bastante fuertes. Todo el mundo está muy bullish. Date cuenta, la lectura de octubre 9, más del 45% de los inversores siguen estando alcistas. Y otra encuesta que hay que es diferente, esta a ver si carga, pues también te da lecturas bastante alcistas. Pequeña reducción de esta semana por el sustillo que hubo, pero todo el mundo sigue estando bastante posicionado, más alcista que bajista. Entonces, estábamos en un mercado muy fuerte, y si viene algún tipo de susto o debilidad, pues ya te digo, no me sorprendería. De hecho, creo que sería una buena oportunidad de compra, tanto en S&P 500, Nasdaq, obviamente potencialmente oro, Bitcoin. Bitcoin sí que está bastante rezagado y está bastante débil, y hemos roto un nivel interesante, especialmente hoy mientras grabamos. Date cuenta como todo esto que tenía marcado en azul, el antiguo Sí. techo, resistencia, lo estamos rompiendo. No Sí, sí. sé qué va a pasar con Bitcoin, sí que creo que todavía tiene, potencialmente podría subir más, porque sabemos que viene más liquidez y Sí, sí, Bitcoin va totalmente. un poco de la mano. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay mucha gente que ya dice, no, es que ya el ciclo se acabó. Bueno, bueno, Sí que es bueno. cierto que si suman los días de los ciclos de 4 años, desde el halving hasta el techo, pues el techo era el 6 de octubre, y efectivamente ese de octubre ahora mismo es el precio más alto que hemos visto por ahora. Pero bueno, yo creo que este ciclo puede alargarse bastante por las razones que estábamos hablando Claro. antes. Tipos de interés bajos, vienen más tipos de interés bajos y viene más liquidez, ¿no? Entonces, date cuenta, estamos con mercados y con liquidez altísima, con tipos de interés altos. Pues imagínate si llegásemos a estar en tipos de interés bajos, que Por donde eso, por eso. que hemos visto unas curvas brutales, ¿no? De liquidez en Exacto. oro, en Bitcoin, en todo. En todo. Entonces, Exacto. es posible que todavía queden meses de mercado, ¿no? O igual tenemos una subida muy rápida, eufórica, con los cortes de tipo de interés en octubre, noviembre, y se acaba el rally luego a principios de 2026. Es que no descarto nada. Sí que Sí. creo que este rally en el que estamos va a tener algún susto gordo, potencialmente en 2026. Entonces, Sí. si se acelera muy, muy rápido con los cortes de tipo de interés, yo empezaría a recortar posiciones, Estoy más total, agresivamente. estoy totalmente Si veo un alineado con S&P lo que estás 500 que diciendo. empieza a llegar a 7.000, 7.500, seguramente empiece a tomar beneficios de manera más agresiva, especialmente si estamos hablando de finales de año, donde la estacionalidad siempre indica que suele ser un periodo fuerte, ¿vale? En fin, va a estar muy interesante. Mucha gente hablaba de recesión. Ahora mismo la probabilidad de recesión son bastante bajas. Aquí en Polymarket, donde la gente pone su dinero y apuesta, pues no hay mucha gente que espere que haya recesión en Estados Unidos. Y los datos económicos que se están viendo están saliendo más fuertes de lo que se esperaba para 2025. Entonces, todo es bastante favorable para los mercados de acciones, de Bitcoin, de oro y tal, ¿no? Entonces, lo que está en apuros es el dólar, que es donde tenemos que estar atentos, porque tampoco van a dejar que caiga demasiado ese dólar, ¿no? O sea, quieren que esté débil, pero no creo que van a dejar que se hunda. Eh, entonces, por eso quiero estar muy atento a cómo evoluciona. Sí que te quería mostrar un gráfico antes, que se me ha olvidado, volviendo un poco al tema del oro. Y Sí. es que, bueno, esta es una tabla que vi interesante, también habla un poco sobre lo que ya os mostraba con ese indicador. 9 semanas Sí, estamos seguidas al borde del récord, verdes. JL. Históricamente, después de esas 9 semanas verdes, que solo ocurrió pocas veces, ¿vale? Como los Sí, sí, 80, en torno, pues 2011. eso, antes del 2010, 2020. A continuación, no se han visto grandes ganancias, Mm. ¿vale? Eso es lo que dice la historia. Igual este año es muy diferente, es atípico, y seguimos subiendo to Sí, the sí, moon, pero bueno, no lo sé, es el ¿vale? récord. Nueve es el récord, nunca se ha visto 10. Entonces estamos ahí en el borde del tal. De hecho, viene perfectamente marcado en la gráfica que pones. 9 es el límite, nunca se ha visto 10. Por eso te digo que no me extrañaría si vemos cierta corrección, consolidación, rotación de dinero. Puede que el dinero rote de Bitcoin, perdón, a Bitcoin o a las acciones o otro tipo de activo. Ya te digo, el rendimiento de los bonos si se disparase, que está llegando a un nivel, donde no me extrañaría que haya algún tipo de rebote, porque tampoco van a dejar que el rendimiento de los bonos caiga tanto, Claro. ¿vale? Creo que pueden controlar Mm, eso en algún puede momento. controlar eso. Entonces, bueno, Mm. no lo sé. Creo que estamos al borde de un cambio o de algún tipo de rotación. Ese es, mi mensaje principal.
Pero bueno, que el mercado este alcista puede continuar por muchísimo tiempo, ¿vale? Hemos visto mercados alcistas que han durado muchos más años, 12, 10 Ah, años. Y ahora estamos en un mercado alcista, por lo menos en lo que sería el mercado financiero de acciones, de 3 años, sí, sí, ¿vale? Muchos mercados alcistas de media han estado en torno a 5 o 6 años. sí, sí, sí. Entonces esto puede durar muchísimo más. Tengo muchas gráficas de estas interesantes, muchas tablitas. El año 4 de un mercado alcista suele ser fuerte, ¿vale? Y ese sería el año siguiente, el año 2026. Entonces también tiene probabilidad de que 2026 todavía sea... Por eso, en mi opinión, creo que podría ser incluso el pico 2026 y luego ya después, finales 2027, tengamos algún tipo de mercado bajista. Históricamente, todos esos mercados alcistas, el año 4 ha sido bastante fuerte. Y estamos en el año 3 ahora mismo. Si consideramos 2022 un mercado bajista, ¿vale? La guerra de Ucrania, Sí, tipo de interés sí. altos, etcétera, inflación altísima. Desde 2022 a 2025 llevamos 3 años. 2026 tiene probabilidad de que sea fuerte también. Y aquí creo que tengo otra tabla. Bueno, esto es un poco conectado con el que veíamos antes. De media, este año, perdón, de media este mercado alcista todavía es, dice, joven, ¿no? Young, Mm, porque llevamos 3 años y de media los mercados alcistas son 5 años o más. sí, sí. Entonces, y es curioso que ha habido 5 de esos 12 mercados alcistas comenzaron en octubre. Entonces, bueno, no sé, Un bastante mes, interesante. un mes Igual estamos curioso. comenzando una nueva fase dentro de un mercado alcista. Quién Sí sabe, está. no lo sabemos. Hay muchas probabilidades y muchas papeletas para que todo siga subiendo. Pero a corto plazo algún tipo de susto, corrección, pues creo que sería bastante normal. Sí, totalmente, totalmente. Yo, extendiendo un poco tu razonamiento y lo que ves hacia finales de 2026, 2027, sí estoy concuerdo totalmente con lo que comentas, ¿no? Porque a pesar de que haya esa liquidez entrando, a pesar de que esos mercados vayan hacia arriba, ya sabemos lo que pasa cuando hay esa liquidez entrando y es una inflación que se va a dejar Claro. notar mucho. Y en esos momentos de inflación es cuando puede haber potenciales crisis de crédito, o temas similares, o bien que se rompa algo en algún lado que no podemos ni imaginar, o que haya la inflación sea tan brutal que les obliguen a subir tipos de manera rápida y que rompa algo también, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de ciclos, que lo que comentas puede ser 2026, puede ser 2027, se pueden romper y se rompen, van a romperse de manera, no decir dura, pero sí que de una manera que se va a notar mucho. Y bueno, pero hasta eso, hasta ese momento yo creo que todavía queda mucho camino, mucho trecho, como has comentado, que esa liquidez que nos va a dar nuestro amigo Trump va a sentirse en el mercado y que todos los activos, prácticamente sin distinción, van a subir de manera generalizada. Van a subir más que bajar, eso sin lugar a dudas, y veremos qué pasa con Bitcoin, veremos qué pasa con SP500, veremos qué pasa con oro y plata, ¿no? Yo ya digo, plata lo veo un poquito más especial por eso, ¿no? Porque estructuralmente está en un momento muy delicado la plata. No, tiene sentido, tiene todo el sentido. En el último vídeo que hicimos en verano, creo recordar que también hablábamos un poco de esa idea, Sí, ¿no? Podría ser que estemos en un mercado alcista, especialmente porque vienen tipos de interés bajos y tal, que el siguiente ciclo sea un ciclo inflacionario y ahí sí que podemos tener ciertas complicaciones en mercado bajista y que tengamos super ciclo de commodities. ujú, Si tenemos una bueno, inflación disparada, cercano ya, pues eso, 2030 o algo así. Yo sigo fascinado porque estoy convencido de que estamos viviendo un ciclo que se repite muy parecido al que vimos o el mundo vio 1920-1930. De 2020 a 2030 hay muchas similitudes. El cóctel tiene ingredientes muy similares, no solo en el mercado financiero, sino a nivel geopolítico, a nivel inflación, a nivel burbujas, a nivel pandemia, a nivel muchos ingredientes, como te digo. Entonces, no me extrañaría si de aquí a 2030, pues eso, estamos en una burbuja que seguramente acabe mal y ahí donde aprovecharán luego para ellos implementar su nuevo sistema monetario, económico o lo que sea, ¿no? Porque algo se está cociendo, ¿no? Y sabemos que quieren cierta transición
en el sistema actual. Entonces, seguramente tengan que introducir un problema, ¿no? O crear un problema para traer sus soluciones por nuestro bien. Es lo más Eso es un probable. clásico, es como les conoces, J. Eso es lo más clásico, qué bien les conoces. Oye, una pregunta, esta ya es curiosidad mía. ¿Qué pasa con el oil? ¿Tú lo sigues? Supongo que sigues a petróleo y tal. Está en bastante depresivo. No sé si tienes Sí, y de hecho, alguna idea al respecto. lo voy a buscar por aquí. De hecho, compartí algo en mi grupo de Telegram. Si no estáis en Telegram, no sé a qué esperáis, es totalmente gratis, comparto ideas todos los días. Compartí en mi grupo de Telegram esta noticia que hablaba de que parece que tenemos sobre oferta para 2026. Entonces, no estamos viendo un squeeze como el caso de la plata, ¿no? En el que hay falta de producción, sino que parece que todo lo contrario. Y esta noticia, que creo que venía del Economista, pues suena a que nos han estado timando por mucho tiempo, que nos vienen diciendo que se acaba el oil, que Madre hay que mía, recortar electricidad, que no consumas con tu coche y tal, y ahora parece que hay más producción la de lo que producción. se esperaba. Entonces, no lo sé, ahora mismo el oil no tiene pinta de que vaya a subir. Sí que puede haber cualquier día cualquier historia que haga que se dispare y seguramente eso cambie la cosa. Pero ese oil que está abajo también me hace pensar que no hay muchas razones por las que la inflación vaya a volver a dispararse a A corto plazo, repuntar, pero sí claro. que es posible que se dispare más adelante o si tenemos tensiones con China o cualquier tipo de movida. Date cuenta Ujú. como el WTI, pues que el oro, el crudo en Estados Unidos está bastante bajo y está llegando a esos mínimos de abril de 2025. Entonces, no tiene pinta de que sea un factor que vaya a impactar esa inflación, ¿no? Por ahora, tal vez más adelante. Trump también creo que ha estado abierto a la idea de empezar a perforar y explotar reservas que hay en Estados Unidos que hasta ahora no se querían tocar. No sé cómo está ese tema, pero Sí, en drill, fin. baby, drill, ¿no? Era baby, drill, sí. Era uno de Sí, los lemas de comentaban algo campaña, así, ¿no? cierto. Sí, exacto. Lema de campaña. Entonces no parece que estemos en un momento en el que lo sea muy preocupante. No lo sé, no sé qué No sabes, decirte porque bueno. tampoco soy el experto en oil, pero parece que no tenemos falta de suministro, por lo Sí, pronto. era un poco para preguntarte si habías detectado algo. A mí me sorprendía que estuviera en una, vamos a decir, amplia liquidez de mercados donde todo está caro y resulta que oil and gas es una industria, un área que no está cara para nada. Entonces era por si tenías habías visto algo que a mí se me hubiera escapado, pero sí, es que lo que hay es No, lo que mira, si hay, vamos a oye. ver las empresas que están en energía, que conforman el SP 500, date cuenta, estamos en un rango por bastante tiempo. Es una de las oportunidades que vi de compra en abril, porque fue uno de los sectores más rezagados y todavía sigue estando rezagado, es decir, no ha vuelto a máximos históricos como Claro, tecnología, claro. como otros sectores. Los sectores que han estado más rezagados este año después de ese tema de los aranceles de 2025 en abril han sido energía y el sector de la salud, que Sí, de todavía sigue salud, Health and estando Care, sí. bastante impactado. Todos los demás sectores han estado muy fuertes, industriales, incluso el del tema inmobiliario ha estado un poquito más fuerte, el sector financiero está bastante fuerte. Esta semana están presentando muchos bancos, están presentando bancos resultados. Mira, esto es una alerta que me sale, una empresa que es de salud, que está ahora bastante cañera en Estados Unidos, que estoy aquí siguiendo. Entonces, hay muchas empresas de salud que están muy moviéndose. Materiales también está ahí, utilities está fuertísimo. Creo que todo el sector de utilities, que son servicios, ¿no? Sí, Empresas que dan suministro de electricidad, gas, sí. agua y tal. Si pensamos que vamos a un mundo de inteligencia artificial donde vamos a necesitar una cantidad de energía brutal para todo el tema este de los servidores y los data centers, pues el sector utilities puede que lo haga muy bien, ¿vale? Porque las empresas cada vez demandan más energía, más electricidad. Entonces, el sector utilities está muy fuerte, ¿vale? Entonces, todos los sectores han estado bastante fuertes, excepto energía, que sí están, perdón, bueno, sí, energía y es que es especialmente petróleo,
Sí. ¿vale? Dentro de este grupo de empresas del SP500. Así que, bueno, no lo sé. Vamos a ver cómo evoluciona, pero no me preocupa por ahora y creo que es otra razón que me hace pensar que los tipos de interés van a seguir Van a cortándose, seguir porque acuérdate bajando, que sí, sí, la Fed no quiere una inflación disparada, ¿no? Y está sabemos que claro. el petróleo está bajo, eso es positivo. Eso positivo. Vamos a ver si Muy bien. efectivamente cortan en octubre. Hay mucha gente que está diciendo que van a cortar más de 25, que cortarán incluso 50 Cuenta. puntos. Sí, sí. Podría ser interesante. Hay muchas Sí. encuestas de estas interesantes donde la gente pone dinero y obviamente no Polymarket. tiene por qué ocurrir, pero date cuenta, nadie está esperando que Estados Unidos tenga un GDP negativo, Recesión. sino todo lo contrario. Se espera una economía fuerte. No tengo los datos aquí ahora mismo, pero esta semana estaba leyendo que hemos ido de los aranceles son malos y nos van a llevar a la recesión, a de repente los aranceles nos están trayendo mucha pasta y son buenos. Si los cortamos, dejamos de facturar. Entonces, Sí, pero a mí mira, lo que recesión para finales de 2026 sí que tiene más sí que tiene probabilidades. pinta. Sí, sí. Y bueno, no lo sé, igual hay más gente que piensa un Eh, poco como nosotros, A pero mí estas 2025 ya poco. encuestas, digo, iba a decir que estas iba un poco en tono jocoso, ¿no? Estas encuestas de Polymarket y tal, la que has puesto antes del 5% para recesión 2026, de 6%, ¿no? Que termine en recesión en 2025, creo que el advenimiento de Jesucristo para 2026 creo que anda en torno al 7, ¿no? Para que nos hagamos una idea Sí, a ver, porque esto hay es un gente montón de... apostando, ¿no? claro, Pero bueno, claro, están poniendo su exactamente. pasta. Te da No, un no, poco de está idea de claro. lo que piensa la gente, pero bueno, no Está, es... está claro, pero me hace gracia porque como hay para todos los gustos, yo he llegado a ver una del advenimiento de Jesucristo, ¿no? Es decir, va a venir en 2026, el 7% poniendo pasta para ello, ¿no? Y dices, bueno, ahí es bastante estrambótico, ¿no? La parte esta de Polymarket porque, como dices, puedes poner prácticamente casi cualquier cosa y que va a haber gente que va a entrar y va a poner, y va a poner dinero, ¿no? O sea que, fíjate, Claro, esto es 25 de Chris, 94, o sea, está prácticamente todo es lo se que da por espera todo el hecho. mundo, que se corte 25 puntos. Bueno, Bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente, ya te digo, bueno, esto no es 100%, es gente y sí. su sentimiento, pero sí, hay cosas curiosas, hay cosas bastante Sí, sí, por interesantes. eso te digo que es de broma, ¿no? Pero que de vez en cuando lo lees y por pasar el rato te echas unas risas porque sí que está curioso, sí que está curioso. Hay muchas sobre Bitcoin, ¿no? Porque obviamente Claro. mucha gente espera que sea el techo este año o no. Y ahora mismo están un poco caídas las de Bitcoin, pero en fin, el tema de cripto sí que es un poco preocupante esta corrección. Sí, debe haber algún tema de ballenas o algo, porque a nivel institucional sí que estamos viendo mayor adopción, mayor entradas, Sí. mayores compras. BlackRock, toda esta gente están hablando, el CEO de BlackRock está como loco hablando de la tokenización de todo el sistema financiero. Entonces, esto es lo que es el Bueno, sistema. Quieren puedes un sistema dar digital. lugar, sí, dar lugar a entradas. Oye, esto es agradecimiento para toda la gente que invierte en Bitcoin, es aplaudir con las orejas, ¿no? O sea, porque si vamos hacia donde vamos, a liquidez, a donde vamos, que estamos comentando, pues puede ser unos puntos de entrada la mar de interesantes. O sea que a mí me parece una buena oportunidad, sinceramente. Estamos en la media de 200 sesiones. Históricamente eso es bastante bullish, ¿vale? Sí, sí, Incluso sí. en abril, cuando el tema de los aranceles, La estábamos en torno a esa perforó, media. sí, La sí, y luego perforó, pero subió bueno, un montón. siempre ha estado por ahí, ¿no? En un mercado alcista siempre hemos estado en torno a esa media de 200 sesiones. Apoya y sube, sí. Con lo cual, podría ser que estemos ante una entrada, una oportunidad de compra. Yo ayer personalmente estaba considerando añadir posiciones en Ethereum. Decidí esperar y tal vez lo haga después de este vídeo. No lo sé. Pero creo que estamos ante algo. Creo que estamos Sí, ante una oportunidad. el problema que hubo ahí es, por ejemplo, hace una semana, el viernes, pues eso, llevaron pues se llevaron Ah, sí, muchísimos la falta de stocks. liquidez en los Sí, la falta exchanges de de cripto. liquidez y los exchanges llevaron muchísimos palos, muchísima gente apalancada, perdió muchísimo dinero. Y es que, y no estoy hablando de Bitcoin concretamente, sino de altcoins y cripto pequeñas, ¿no? Que gente juega como en el casino, extremadamente apalancadas y luego pues pasa lo que pasa. Y bueno, pues eso, yo Pero desde esos mi son signos punto, también de final de ciclo, ¿sabes? Cuando sí, todo el mundo claro. empieza a apalancarse.
A Vemos las muerte, sí, colas de sí. la gente peleándose a comprar lo que Sí, sí, sea. oro, lo que sea, sí, esto, lógicamente, Es está fase ahí, sí, final de sí. ciclo, cuando todo el mundo está muy apalancado. Igual se ha roto el ciclo de Bitcoin ya, no lo Ah, sé. Yo creo que no no, sé. yo creo que no. Mm. Pero vamos Sí, a ver, está bastante ahí, por interesante. ejemplo, Ethereum y XRP sufrieron mucho. Por ejemplo, ese viernes, o sea, Bitcoin sufrió, pero no fue nada comparado con lo que sufrieron Ethereum, XRP y bueno, ya de las pequeñas ni hablamos siquiera, ¿no? Caía del 60%, 70%, o sea, totalmente de locura. Pero bueno, es el juego, ¿no? Y si entras en este tipo de altcoins de pequeña capitalización, pues se ha venido a jugar, ¿no? Y a veces se gana y muchísimas, las más veces se pierde. O por lo menos así lo veo yo. Sí, 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 sí. Estaba buscándote el típico gráfico este de. A ver, pues sabes cuál es, te lo voy a mostrar rápido. Este es el típico gráfico que siempre sale, ¿no? Por todos lados de cómo funcionan un poco los ciclos y las burbujas. Y estamos viendo cierta euforia en muchos mercados. Entonces, Sí, eso es sí. lo que es lo preocupante. Hemos visto euforia en cripto, hemos visto euforia en acciones, un poco en oro. Obviamente no digo que no vamos al mercado bajista directamente, lo repetiré muchas veces, pero en fin, estamos en movimientos parabólicos que suelen ser Fíjate, peligrosos. fíjate que mientras que estamos hablando, la plata de un máximo de 54 y pico ahora está por debajo de 52. O sea, bueno, mientras que estamos hablando a lo largo del día de hoy, es bastante, bastante terrorífico lo que está haciendo la plata hoy. Pero es que dices, bueno, te cierra en 51, pero es que cerró por debajo de 50. Bueno, justo 50,03 el viernes pasado. O sea que dices, pues bien, o sea, ha sido tan salvaje esta semana, tanto en oro como plata, que te bajan 2, 3 dólares la plata y 150, 180 dólares el oro y siguen cerrando en semana alcista frente a semana anterior. Es que el mercado está totalmente loco y eso es una de las cosas que quisiera Sí, resaltar. Ahora mismo es muy pero difícil sí que tomar tenemos un movimiento decisiones, ¿eh? fuerte hoy. Más del Sí, sí, 4% durísimo, no ¿eh? es típico, Durísimo. ¿no? No lo hemos visto, Bueno, no hemos visto una vela así en en la la plata, plata. en la plata puede ser, ¿eh? Porque estas te dan unos sustos tremendos. Pero que lo del oro, por ejemplo, en ese tipo de movimiento, fíjate como prácticamente igual a la vela que ha tenido la Y semanal anterior. anterior, ¿no? Entonces, Estos son bueno, velas diarias, esto es mercado. el día Velas anterior. diarias. Creía que de velas diarias. Pues fíjate, lo que ha hecho la semana, pues no te digo nada. Pero bueno, en fin, el No, la mercado está semana ahora sigue mismo estando loco, fuerte. La semana fuerte, sí. sigue estando muy fuerte. Simplemente está retrayéndose un Está poco de la vela retrayéndose de un ayer. poco. Es Claro, casi una pero semana épica. Ha sido una por semana eso, épica. es que es una salvajada y yo entiendo que los cortos necesitan cerrar de manera aseadita la semana para, bueno, pues sus Bueno, no cosas. Pero ya solo digo, eso. Piensa que hoy también hay una expiración de mercado de de contratos, opciones sí, claro, ahí, bastante ahí. fuerte. Y luego hay mucha gente que va a aprovechar para tomar beneficio, ¿no? Si tienes un beneficio fuerte, pues oye, la gente recorta un poco. Sí, sí, total, es Especialmente normal. lo que son todo esto de los futuros y tal, ¿no? Entonces Sí, yo sí, creo sí. que es un poco lo que estamos viendo. Vamos a ver cómo cierra esta semana. Vamos a ver cómo será el mes de octubre. Va a ser bastante interesante porque recordar que estamos comenzando presentaciones de resultados. Entonces, va a haber Sí, mucho meneo. Octubre es un mes de mucha volatilidad. Comienzan presentaciones de resultados. Habrá muchas malas, habrá muchas buenas. Vienen cortes de tipo de interés lo más probable. Estamos ya entrando en la última recta final de año. Entonces, se espera gran volatilidad. Cualquier corrección a corto plazo, yo creo que será aprovechada como oportunidad de compra. Se comprará y potencialmente el año la terminamos fuerte. Pero bueno, sí. igual este año es diferente y nos sorprende, no viene el Santa Rally, Claro, ¿no? Como se ha esperado está, siempre. está, está claro. Porque ya hemos tenido mucho rally este año, ¿no? Deberíamos haber tenido Sí, sí, alguna corrección por el camino. totalmente, Pero totalmente, bueno, vamos a ver, totalmente. está bastante interesante. No sé si tienes por ahí alguna otra pregunta, No, que va, que alguna va, cosa que que va, quieras que mirar. va, para nada. Si te has quedado algo en el tintero, pues nos lo cuentas. La verdad es Vuelvo a decir lo que de antes, o clarísimo. sea, teníamos muchas señales que nos decían esto está extendido, potencialmente pausa no me sorprendería para nada y vamos a estar muy atentos a lo que haga el dólar El y dólar, sí, los sí. yields porque puede ser preocupante, pero a largo plazo liquidez para La arriba tendencia está clara. Sí, sí. y por lo menos hasta principio de 2026 yo creo que esto puede ser bastante fuerte. Si empezamos a tener movimientos parabólicos finales de año, enero,
personalmente empezaré a recortar posiciones. Pues muy bien, oye, pues muchísimas gracias, JL, por, insisto, haber venido con tan poco tiempo de preaviso. Pues consideraba que era Siempre un esencial tu placer. visión, siempre esencial tu visión y más cuando los mercados se están moviendo a estos ritmos y con estas variaciones totalmente inéditas en muchísimos activos y jolines, la verdad es que yo creo que tenemos una visión un poquito más clara de lo que se puede venir los próximos meses en todo, ¿no? Hemos hablado de SP500, hemos hablado de oro, hemos hablado de plata, hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado de oil. La verdad es que, bueno, de bonos, de DXY, yo creo que no nos hemos quedado nada por nada atrás. Y nada, lo dicho, pues encantadísimo que vuelvas. Seguro que si no hay nada así gordísimo, si te llamo, vuelvo otra vez a activar la sirena de emergencia y te vuelvo a llamar en unas semanas. Pero bueno, si no, te voy a dejar un poquito tranquilo hasta ver cómo terminamos el año y cómo enfocamos 2026, si te parece. Oye, por cierto, que no he dicho, voy a dejar el canal de Telegram de JL en comentarios, ¿eh? O sea, me Bueno, que me entráis siguen en porque... YouTube y ahí también están los links Eso, de Twitter, perfecto. A Telegram, ver, tal. YouTube también. YouTube va a YouTube y Telegram y todo lo que, todas tus redes van a ir a comentarios. O sea que por favor, chicos, bueno, si queréis esto, pero todos los días, JL Marín en sus canales. Y es En que Telegram comparto ideas todos los días y luego ¡guau, qué vídeos, pues pasada! hacemos a la semana un par o así. Ah, qué lujo, ojo, vaya lujo. Vaya lujo tenerte 2 veces a la semana y todos los Mira, días en solo te iba a Telegram. Eso sí que es mostrar un esto lujo. rapidito porque la última vez que Venga, tuvimos guerra de aranceles en 2018, es que no me acuerdo si esto lo mostramos en el verano pasado o no, venga, pero repite la por si última vez que acaso. tuvimos guerra de aranceles fue bastante divertida porque es que tío, este tío de Trump es muy divertido, las cosas que hace y parece que vivimos en una simulación. La guerra de aranceles comenzó en 2018, ya iba avisando que venía cierta guerra de aranceles. Los pone en marzo y daos cuenta, el mercado tuvo una corrección. De ahí nos hacemos máximo histórico en verano y cuando se le cruza el cable y le dice a China que le pone aranceles de nuevo, a principios de octubre de 2018, que es exactamente lo que estamos viendo ahora. Tuvimos una corrección muy jodida en 2018. No creo que es el caso, pero es bastante interesante que ahora de nuevo el tío en octubre Otra viene vez. a tal. Entonces, obviamente, si empezamos a ver niveles en los índices, rompemos medias móviles y tal, me voy a preocupar bastante porque esto lo hemos visto en el Claro, pasado, ¿vale? claro, claro. Pero creo que la situación es diferente porque vienen tipos de interés bajos, Alto, bajos, porque el tío este nos exactamente. va a meter un taco trade y porque vienen elecciones medio ciclo. Taco trade. Entonces, sí, el tío quiere hacernos Sí, un sí, sí, taco que la trade. broma, sí, 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 eso se ha hecho viral en Estados Unidos, lo del taco trade. Exacto. Y luego date cuenta de lo siguiente, ¿vale? Esto no sé si lo había mostrado antes o no. Este es el ciclo estacional electoral, ¿vale? El año de elecciones suele ser bastante fuerte. Después de las elecciones, algún tipo de corrección al principio, año relativamente fuerte. El año de elecciones medio ciclo suele ser débil y el último suele ser fuerte porque obviamente se quieren ir quedando bien, ¿no? Entonces, estamos aquí. Lo ha seguido de puta madre. Si tuviésemos algún tipo de corrección antes de final de año, ya la clavaría. Perfecta. Por Claro. eso creo que el pico de este potencial ciclo va a estar o a final de este año o principio de 2026, porque todo medio que indica que vaya por ahí, ¿no? Cuando terminen de cortar tipo de interés o algo así. Entonces vamos a estar atentos porque Trump tiene elecciones medio ciclo el año que viene y seguramente va a querer llegar ahí como un campeón. Tipos bajos, economía fuerte, mercados alcistas, porque ahí se la juega. Sin eso, si ahí se juega la Cámara de Representantes, el Senado, que es lo que le permite aprobar leyes. Entonces, hasta ahí van a empujar fuerte. Luego ya puede que venga debilidad o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, simplemente Pues datos interesantes. perfecto, pues clarísimo, JL, no te voy a robar más tiempo. Oye, lo dicho, muchísimas gracias por venir y darnos una clase magistral una vez más. Y nada, te esperamos a la siguiente que será dentro de no demasiado. Muchas gracias, un placer siempre estar aquí. Os leo en comentarios y os respondo cuando pueda. Un abrazo. Venga, un abrazo y hasta luego, chicos. Bueno, ya sabéis lo que nos viene. JL nos lo ha contado, nos ha esclarecido mucho del panorama que se nos viene. Y nada, desde aquí ya sabéis lo que os digo siempre, que todas estas líneas, tendencias, pero que el oro y la plata hay que tocarlo, porque si no lo tocas no es tuyo y hay veces que, por ejemplo, en la plata se puede poner dificilillo eso de tocar. En fin, chicos, venga, hasta luego, adiós, adiós, hasta la próxima, adiós.